soy Mariano Quirós y voy a leer un fragmento de mi novela Robles. Conozco bien a mi abuela y su arcaísmo, tanto como el del abuelo Tito, provoca más ternura que resentimiento. Apenas iniciada la década del 60, mi madre y mi tía Marta no habrían tenido más de 5 años, mis abuelos Robles contrataron, sin saberlo, un travesti como empleada doméstica cama adentro. Se llamaba Inés y lo único que llamó en un principio la atención de la abuela Marta fue el tamaño de las manos y de los pies del travesti, que supongo habrá sido además un hombre de considerable tamaño. El asunto es que en aquella época el abuelo Tito trabajaba para una empresa de seguros y pasaba demasiado tiempo fuera de su casa. La empresa tenía además sucursales en Posadas y el abuelo debía realizar viaje tras viaje. Mientras tanto, en Resistencia, la abuela Marta, que si bien es una mujer inteligente, es también poco avispada, comenzaba a ver con preocupación la cantidad de comida que consumía Inés. Podía repetir el plato hasta 4 veces, dice la abuela. Era una mujer insaciable, aunque no sé si es así como se les dice a los travestis. Tampoco yo lo tengo claro, le respondo. Según algunos psicólogos, los travestis no quieren ser mujeres, pues de otro modo harían lo posible por quitarse el miembro, como hacen los transexuales. En cambio, los travestis juegan y provocan con él, y en algunos casos el pene se constituye en su principal atractivo. Mi confusión se debe, le digo a mi abuela, al hecho de que al morir Cris Miró, uno de los primeros travestis argentinos en llegar al teatro de revistas, muchos periodistas pusieron especial énfasis en el hecho de que a los travestis hay que decirles mujeres. La abuela Marta no presta demasiada atención y continúa con su relato. Inés, dice la abuela, era una empleada ejemplar, respetuosa y limpia. El día que llegó llevaba puesta una falda muy larga que en la memoria de mi abuela es de color azul marino y que no dejaba ver las piernas de Inés, y llevaba también, eso sí, una camisa blanca muy masculina, pero como se trataba de la empleada a nadie le llamó mucho la atención ese detalle. Su peinado era rígido como el de una bailarina clásica, con lo que la frente amplia y blanca quedaba por completo al descubierto, y desde allí su pelo se estiraba para culminar en un rodete casi en la nuca de Inés. Las chicas, es decir, la tía Marta y mi madre, comenzaron a tomarle confianza en poco menos que una semana de trabajo, y el peinado de Inés se fue haciendo en esos pocos días algo más flexible. Pero todo se fue al mismísimo demonio cuando el abuelo Tito llegó una madrugada desde Posadas. La habitación de Inés no estaba demasiado separada de la habitación de mis abuelos, y aunque Inés dormía con la puerta cerrada como corresponde, al pasar el abuelo Tito frente a la habitación escuchó el muy estruendoso y masculino ronquido de la empleada, lo que hizo que se detuviera en seco y agudizara el oído, el mismo que perdería 30 años después, para escuchar ahora el bramido de la voz de Inés, que cuando hablaba entre sueños perdía toda la delicadeza que la pobre mujer, digo bien o digo mal, no lo sé, se esforzaba en impostar. ¿Y qué era lo que decía Inés entre sueños? No tengo idea. El abuelo Tito nunca brindó el detalle. Lo cierto es que aquella noche Tito no pudo cerrar un ojo y antes de que amaneciera no aguantó más y despertó a mi abuela y con toda la firmeza que le fue posible imponer, le ordenó que apenas se levantara llamara a todas aquellas personas que Inés había presentado como referencia para hacer efectiva su contratación y que recabara toda la información posible acerca de ella, de la empleada, porque para él estaba claro, Inés era un hombre. Una vez que hubo dado la orden, el abuelo Tito se levantó, se vistió y dijo que debía trabajar más temprano que lo habitual y que si surgía algún problema que no dudaran en llamarlo. Después salió y no volvió hasta la noche. La abuela Marta, que en un principio quedó congelada del susto, acurrucada bajo las sábanas, procedió luego con la suficiencia demandada por su marido. Cuando lo consideró prudente, salió a la calle y fue a pie en busca de los lugares que Inés oportunamente le señalara. No tardó en encontrarlos. Se trataba de 2 familias bastante más acomodadas que la familia Robles, y a la abuela le costó no poco trabajo dar con las palabras adecuadas para referirse a la situación que le estaba tocando en suerte. En realidad, para cumplir con su objetivo, es decir, para corroborar el sexo de Inés, apenas le hizo falta consultar en uno solo de los domicilios indicados. La mujer de la casa no hizo pasar a mi abuela y desde el umbral, con aire superado y sin mostrar demasiado interés ni cortesía, se limitó a confirmar que sí, que Inés había trabajado en su casa y que, por supuesto, era un travesti, a lo que agregó una pregunta hiriente y en algún punto humillante. ¿A usted eso le genera algún problema? Después de esa experiencia, la abuela Marta ya no tuvo el ánimo suficiente como para consultar a la segunda familia que Inés había tomado como referencia. Además, ¿qué podía consultar si estaba ya todo dicho?
Sin embargo, pasó frente a la casa y se detuvo a observarla desde la vereda de enfrente, presa de una inmanejable envidia, porque sabía que allí vivía gente que no podía pasar penuria alguna, gente, por otra parte, culta, ese tipo de gente con la que mi abuela hubiese querido poblar su propia casa. Cuando regresó de su extraño periplo matinal, no triste pero sí muy cansada, encontró a Inés fregando el piso y ejecutó lo que restaba de la orden impartida por mi abuelo. Inés, dijo mi abuela, estoy enterada de tu problema y mi marido también está enterado. Voy a pedirte que te vayas. Está bien, señora, dijo Inés, y con un gesto ciertamente amargo el travesti dejó caer el fregador y fue hasta su habitación donde comenzó a empacar todo cuanto había traído. Después se metió en el baño y según mi abuela estuvo allí poco más de una hora. No sabía si preguntar qué le pasaba que tardaba tanto, no sabía si entrar de sopetón para ver qué hacía o quedarme sin más a la espera de que saliera, cuenta ahora mi abuela Marta. Cuando por fin salió del baño, Inés estaba igual que el día que llegó, con la misma falda y la misma camisa, y su peinado había retomado esa rigidez un tanto miliciana que, para qué negarlo, tan buena impresión había causado en mi abuela. Tan igual estaba Inés que parecía que siempre estaba así, que nunca se acomodaba en lugar alguno. Antes de que se fuera, mi abuela le pagó por la semana trabajada y le dijo que lo sentía mucho, pero que no sabía qué otra cosa se podía hacer. Inés le dedicó una sonrisa muy breve y le dijo que no se preocupara, que tampoco se podía hacer mucho. Después dio media vuelta y se fue. La familia Robles nunca volvió a verla y nunca volvió a tener noticias de ella.